En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. Honra la Iglesia en una sola fiesta a los dos príncipes de los apóstoles, San Pedro y San Pablo, en este día 29 de junio, conocido también en la piedad de los fieles como el Día del Papa. Un día en que hemos de dar gracias a Dios nuestro Señor por la Iglesia que es la familia de los hijos de Dios, el nuevo pueblo de Israel, congregado, fundado sobre la piedra de los 12 apóstoles, extendido por todo el orbe y como barca de salvación constituida, como signo de salvación para las naciones, como barca donde cada uno de los bautizados ha de estar para poder salvarse de la condenación eterna de los infiernos. Un día de acción de gracias por el misterio de la Iglesia, que al mismo tiempo es divina y humana, querida por Dios, fundada por Él, sostenida por Él a través de los sacramentos y de las gracias. La Iglesia, también humana, mediante las mediaciones de los pastores, el Papa, los obispos, los sacerdotes, como también nuestra parte, la parte de los fieles. Iglesia divina y humana, santa en su fundador, en sus sacramentos, en su doctrina, pero también pecadora en la parte de sus miembros, que estamos todavía en este mundo peregrinando, la Iglesia militante. Misterio de la Iglesia, ante el cual no hemos de dejar de asombrarnos cada día, y como Santa Teresa no hemos de tener otra aspiración que morir como fieles hijos de la Iglesia, siempre unidos a ella, perseverando en la oración, en la caridad, en la fe, en la recepción de los sacramentos. Así como aquella primera comunidad cristiana perseveraban en torno a la Virgen Santísima en oración, en la fracción del pan, en la caridad fraterna, así también nosotros, unidos a aquella que es la Madre de la Iglesia, la Virgen María, que como nueva Eva nos engendra en el monte del Calvario, así nosotros también hemos de perseverar en la oración, en la fracción del pan, en la caridad fraterna. Misterio de la Iglesia, que en este sentido, como he dicho, no hemos de dejar de sorprendernos, pues Dios nuestro Señor sigue obrando, sigue salvando, sigue estando presente en el mundo a través de ella. Y a pesar de las vicisitudes de la historia, a pesar de la imperfección de aquellos que formamos la Iglesia, es esta la que Dios ha querido para ser sacramento de salvación para el mundo, luz de las naciones. Misterio de la Iglesia, ante el cual hemos de dar profundas gracias a Dios por habernos llamado a la fe, por habernos concedido la perseverancia. Misterio de la Iglesia, ante el cual hemos de pedir humildemente perseverar nosotros también, junto con Pedro, en la confesión de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador. Misterio de la Iglesia, en la cual también cada uno de nosotros, como miembros suyos, estamos llamados a construirla mediante la vida de santidad, y no ser sarmientos secos, y no ser piedras desechables, sino formar parte, mediante nuestra vida de santidad, de la construcción del edificio de Dios. Misterio de la Iglesia, que como el apóstol San Pablo también nosotros estamos llamados a construir mediante el testimonio de nuestra fe. El apóstol Pablo, junto con los obispos, el Papa, los sacerdotes, mediante el ministerio de la predicación, llamando a los hombres a la conversión. Nosotros los fieles, mediante nuestra vida, mediante nuestras obras, también si es necesario mediante nuestra palabra, llevando a muchos hermanos a la fe, dando testimonio público de nuestra condición. Misterio de la Iglesia, ante el cual nosotros hemos de confesarnos muy pequeños, hemos de confesarnos humildes, hemos de confesarnos siempre agraciados por Dios y no con ningún derecho,
sino que es el Señor el que nos ha llamado a formar parte de su Iglesia, a formar parte de su cuerpo. Y por eso en esa humildad pedir, como he dicho, la perseverancia en la confesión de la fe hasta el momento de nuestra muerte, para morir también nosotros diciendo: Jesús, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, tú eres nuestro Salvador. Al celebrar la fiesta de los apóstoles Pedro y Pablo, particularmente el del primero, caemos en la cuenta de la grandeza del ministerio de aquel que es el obispo de Roma. Obispo, como todos los obispos del mundo, ha recibido la misión de ser el primado de la Iglesia universal, el vicario de Cristo, y así confirmar a los pastores y confirmar a los fieles en la verdadera fe. Esta es una gran misión que supera la capacidad humana, y por eso nosotros, como miembros de la Iglesia, como hijos del Romano Pontífice, hemos de rezar continuamente y ofrecer sacrificios por el Santo Padre, para que cumpla con su misión, buscando la gloria de Dios, la salvación de las almas, para que sea en su ministerio agradable a Dios, atrayendo a muchos hombres a la confesión de la verdadera fe. Es tan grande la misión recibida del Papa que supera las fuerzas humanas. Y por eso Nuestra Señora en Fátima pide a aquellos 3 niños esa oración constante por el Papa, esos sacrificios ofrecidos por su persona, pues de él depende la salvación de muchos, de él depende la salvación del mundo. El vicario de Cristo, el Papa, el Romano Pontífice, a quien hemos de amar de corazón y al que hemos de amar también con nuestra obediencia en aquellas cosas que son de fe y costumbre, con la confirmación de la tradición de la Iglesia, aquello que la Iglesia ha creído y vivido a lo largo de los siglos, en todos los lugares y en todo momento. Esa obediencia hemos de rendirla generosamente, sabiendo que es para nosotros garantía de que estamos obedeciendo al mismo Dios. Pero también los tiempos actuales lo exigen. Hemos de saber discernir, hemos de tener esa capacidad de una fe madura, de saber distinguir aquello que es de fe, aquello que es de costumbres y aquellas cosas que no lo son, para no caer en el error tremendísimo y muy perjudicial y peligroso del papolatrismo, o por el otro lado, de vivir nuestra fe cristiana al margen de los pastores, al margen del Romano Pontífice. Con mucha humildad hemos de pedir al Espíritu Santo este don de discernimiento, esta claridad, para comprender, para saber ver aquellas cosas en las que hemos de obedecer y aquellas cosas que no hemos de obedecer o que no son materia de obediencia, sabiendo que no seguimos a un hombre más o menos carismático, sino que seguimos al único que hemos de seguir, a Jesucristo nuestro Señor. Él es el pastor con mayúsculas,